¿Sí se Sí, escucha? señor. Sí, señor, sí se escucha. Vamos a poner aquí cualidades de la imagen de Dios. Cualidades de la imagen de Dios. Semejanzas claves, pongan allí, semejanzas claves. Capacidad de amar. Capacidad de amar. Debemos entender que tanto Dios como el hombre pueden amar y expresar afecto y desarrollar relaciones profundas. Entonces tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Capacidad de crear, ya lo explicamos. Capacidad de crear. Tenemos también la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Eso le llamamos libre albedrío. Es decir, de que somos responsables de nuestras propias acciones. Tenemos Disculpe, pastor, no escucho bien. inteligencia y razón. Inteligencia y razón. Eso significa pensar y entender el mundo que nos rodea. Pensar y entender el mundo que nos rodea. Conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo. Es decir, de que somos conscientes de nuestra existencia y el papel potencial que tenemos en este mundo. Somos conscientes. También tenemos sentido moral. Sentido moral. ¿Qué es esto? Sabemos lo que es justo, correcto y bueno. Eso es sentido moral. Lo que es justo, correcto y bueno. Y tenemos espiritualidad. Espiritualidad. Es decir, que queremos estar conectados siempre con Dios. Amén. Vamos al segundo tema, que es el pacto. Segundo tema, el pacto. El pacto. El pacto. Segundo tema de hoy, el pacto. El pacto. Si quieres ya pónganlo en una hojita aparte para que cada tema quede allí muy concreto. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ese mandó es parte del pacto. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, la palabra pacto, su significado es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Eso es un pacto. Entonces, Dios prometió que de todos los árboles del huerto podía comer. Es decir, conmigo lo va a tener todo, conmigo no le va a faltar nada, conmigo va a estar totalmente protegido, ¿sí? Pero, ahí es donde está el pero.
Estaba haciendo pacto con el hombre. No comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber un compromiso de dos partes. Ahora, yo quiero que, por favor, mediten en esto. Hay una palabra, creo que es en Salmo 50, donde dice los que hicieron pacto contigo, ¿sí? Pero en el original o en la traducción antigua, dice los que se sujetaron a mi pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre puede hacer pacto con Dios siempre y cuando Dios proponga un pacto. Mientras eso no. Porque el pacto es una ordenanza. El pacto es algo que Dios propone. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios porque el pacto es una orden. No podemos darle orden a Dios. Entonces, yo no puedo decir, voy a pactar. No, 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 no. Dios es el que propone el pacto. Escuchen bien, Dios es el que propone el pacto. Dios es el que propone el decreto. Dios es el que propone el mandamiento. Y nosotros nos sujetamos a eso. Si no, lo perdemos todo. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia en la posición del pacto que Dios hizo con el hombre. Al fin y al cabo, Dios que hizo el pacto, él sigue siendo Dios y sigue sosteniendo el pacto. Pero el hombre que se añadió a este pacto fue separado de la presencia de Dios, perdió el pacto. Dios nunca lo pierde. Entonces, hay una gran diferencia abismal. Entonces, ¿qué es pacto? Es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Pacto. ¿Qué tan grande es la bendición que el Creador haya dado al pacto a su creación? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23 dice: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Miren lo maravilloso que es un pacto. Dios ha hecho pacto con nosotros. Hizo un pacto también allí en el tiempo de Noé. Se comprometió a no destruir la tierra otra vez con diluvio. Entonces se comprometió a cumplir su pacto. Por eso la Biblia dice que Dios permanece fiel. Qué pena, mi pastor, que no entendí bien la cita, mi pastor. Qué pena. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23. Entonces, ¿por qué dio ese pacto desde el principio? La razón por la que nos dio ese pacto desde el principio es Jeremías, capítulo 11, versículo 4, el cual mandé a vosotros, a vuestros padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Pues este pacto que Dios ha dado es para que nosotros nos aferremos a su palabra, para que nosotros sigamos sus pisadas. El pacto no es difícil de cumplir, el pacto es fácil de cumplir. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es fácil de cumplir. Allí, sin prenderle el micrófono, diga conmigo: el pacto es fácil de cumplir. Entonces, en el principio se establece este pacto: no comerás de ese árbol. Ahora, en este tiempo, hay un nuevo pacto, ¿cierto? Porque el primer pacto fue violado por causa de la desobediencia. ¿Qué exige el pacto del Antiguo Testamento? Obediencia. Pongan allí, el pacto del Antiguo Testamento exige obediencia. Job capítulo 36, versículo 11. Job 36, 11 dice: si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Si oímos la voz de Dios y lo seguimos, dice, acabaremos nuestros días en bienestar y los años en una dicha completa totalmente. Este pacto que Dios dio en el principio fue violado. Génesis capítulo 3, versículo 6.
Se violó el pacto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobedecieron, no se aferraron a la voz de Dios. El pecado original es que no se aferraron a ese pacto, es decir, no se aferraron a la palabra. Pongan allí, el pecado original es que no se aferraron a la palabra, a ese pacto que Dios estableció. Entonces, cuando violaron este pacto, dice que fue a través de los ojos, fue a través de los deseos de la carne y fue a través de la vanagloria de la vida. Grábense bien eso. El pacto fue violado porque el diablo allí expuso tres cosas: deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Aún en el nuevo pacto, Satanás sigue atacando de la misma manera. Des en cuenta, por ejemplo, a Jesús en Mateo capítulo 4. En medio de ese ayuno que estaba haciendo de 40 días cuando estaba débil, ¿qué fue lo que le ofreció? Pan. Los deseos de la carne. Lo llevó a un pináculo muy alto y le mostró todo. Los deseos de los ojos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, la vanagloria de la vida. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el diablo sigue atacando de la misma manera. Por eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la Escritura, que esto pasa. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Toda la Biblia muestra siempre qué fue lo que llegó, lo que usó Satanás para engañar a Adán y a Eva para que transcurrieran en ese pacto y lo violaran. Oseas capítulo 6, versículo 7 dice, mas ellos, Oseas 6, 7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Romanos capítulo 5, versículo 19, también lo explica, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Se violó el pacto, vino el pecado original y de ahí todos empezaron a multiplicarse con ese pecado original. Dice, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso fue las consecuencias de haber violado el pacto. Por eso tanta miseria a nivel mundial, por eso tantas cosas que provienen de esa mentalidad pecaminosa y de esa identidad que está sujeta a la identidad del diablo. Deuteronomios capítulo 28, versículo 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, presten mucha atención a esta parte que es muy importante. El pacto antiguo estaba sujeto a que tenías que sujetarte a esa palabra. Tenías que sujetarte a esa palabra. Ese era el pacto antiguo. Ahora, el nuevo pacto es un pacto muy diferente. Muy diferente. ¿Estamos aquí todos? Estoy yendo despacio con versículos para que puedan entender la diferencia entre el antiguo pacto que se violó y el nuevo pacto. El antiguo pacto que se violó es, todo le dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Ese es el pacto antiguo. Estaba sujeto a hacer caso. No se podía
en lo mínimo tocar ese árbol, ¿sí? Y asimismo también fue la ley. La ley, si uno violaba una sola ley, pues violaba todas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si uno violaba una sola ley, violaba todas. Si solamente se tocaba el fruto de ese árbol para comer, o sea, solamente pegarle un mordisco y así no se lo comiera todo, solamente un pedacito. Es más, si usted hubiera arrancado solamente con la uñita, así, solo con la uñita, y hubiera hecho así, ya, violado. O sea que no era la cantidad del fruto, si se lo comía completo o si se comía un pedacito. Si probaba ese fruto, moriría espiritualmente. Pues el diablo los engañó y los hizo caer en pecado. Se violó ese pacto. Ahora, viene después la ley, que es un tiempo, una dispensación diferente, y no se podía violar la ley para nada, porque eso aumentaba el pecado. Pero el punto era que si se violaba una sola ley, se violaba toda. Vamos a decir que las leyes tenían, un ejemplo, que fueran 2000 leyes. Una sola ley, así fuera la más pequeña, ya violaba toda la ley completa, todas las 2000 leyes, las violaba por completo, ¿sí? Entonces tenía que venir un nuevo pacto, un pacto totalmente diferente, un pacto que no fuera por el tema de la obediencia, un pacto que no fuera por el tema de mis méritos, un pacto que no fuera por el tema de que si soy más bueno o soy menos bueno o soy más malo, sino que tenía que venir un pacto que tenía que ser por gracia. Por gracia. Por eso nadie se puede salvar por hacer lo bueno. Nadie se puede salvar tampoco por ser más excelente. Nadie se puede salvar inclusive por dar todo lo que tiene de dinero a los pobres, ni aún por dar su cuerpo para ser quemado, tampoco se puede salvar. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Voy a volver a repetir, para que entiendan las diferencias tan bonitas. Primer pacto, de todos los árboles pueden comer, pero de este no coman. Así fuera un pellizquito con un corta uñas, ay, voy a comer este pellizquito. Igual violó el pacto. Muerto, salió. Ya no pudo estar más ahí. Entonces viene otro tiempo, ¿sí? Y le da la ley a Moisés, que la ley fue ese ayo, esa niñera que guió al pueblo para que conociera la gracia. Entonces nadie podía cumplir tampoco la ley porque realmente nadie alcanzaba a obedecer de la manera que Dios quería. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene? Viene un nuevo pacto. Por gracia. Por gracia. Ya no es si comes o no comes el fruto. Ahora es que Cristo lo hizo. Solo creyendo en Él. Solo creyendo en Él. Es un nuevo pacto. Es algo muy maravilloso. Esa fue la promesa para poder salvarnos de esa violación de ese pacto que cometió Daniel al principio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí empieza ese nuevo pacto. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer es María, ya lo saben. La simiente de la mujer es Cristo, ¿sí? Y la cabeza de la serpiente es el diablo y esa autoridad que tenía. Y tú le herirás en el calcañar, era la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo para quitarle toda la autoridad al diablo que tenía en contra de nosotros. Por eso él es el verdadero rey que destruye las obras de Satanás. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emanuel. Ese nuevo pacto es que Dios viene a morar juntamente con nosotros para siempre. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Algo para confirmar: el primer pacto estaba sujeto a lo que nosotros hacíamos. Pongan allí, el primer pacto estaba sujeto a lo que yo hacía, a lo que yo hacía. El segundo pacto está sujeto. Disculpe, pastor, no les escuché. ¿No se Interferencia. ¿No se escucha? Bueno, Número uno, por favor. pero traten de no interferir mucho. Bueno, por favor. Entonces, el primer pacto en el huerto del Edén estaba sujeto a lo que yo hacía, a lo que yo hacía, a mis méritos, ¿sí? El segundo pacto, que es de Cristo, por su gracia, está sujeto a lo que Él hizo, a lo que Él hizo. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento estabas siempre salvo si no comías de aquella fruta, lo que llaman hoy muchos una manzana. ¿Por qué no le pudieron decir como un melón o no sé, otra cosa, un durazno? Tenía que ser manzana, ¿cierto? Una papaya. Entonces, muy bien, entonces estaba sujeto a lo que yo hacía o no hacía. Pero el segundo pacto estuvo sujeto pues a lo que Jesús hizo. Por eso el segundo pacto no se puede adquirir por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Por eso es solo creyendo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Entonces es un nuevo pacto. Ya no es el mismo de antes, es un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Entonces, si se dan cuenta, es una promesa y es una herencia eterna. Es decir, nadie me la puede quitar. Es una herencia eterna. El nuevo pacto, este nuevo pacto, vayan escribiendo, voy a ir hablando despacio. El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo. Y este pacto garantiza la bendición eterna. La bendición eterna para aquel que cree. Si hemos creído en este pacto, tenemos la garantía de la vida eterna. Gálatas capítulo 3, voy a leer Gálatas capítulo 3, permítame, lo busco aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante. Quiero que la escritura les haga arder el corazón, así que escúchenla con mucho cuidado. Amén. Ese es el nuevo pacto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ay, se salió. Perdón. Ok, ¿sí me escuchan? Levanten la mano si me escuchan. Bueno, gracias por la paciencia. Qué bueno que tienen... perdón, otra vez sí me salió. Perdón. Qué bueno que tienen el Espíritu Santo de Dios en ustedes y son pacientes. Ok, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ya la hemos recibido. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Escuchen los que saben de leyes. Los que saben de leyes, creo que el pastor Luis Martínez sabe de leyes. ¿Sí, pastor Luis Martínez? Por favor, a ver, explícanos esa parte en el derecho. Un pacto, dice aquí, voy a volver a leer este pedacito.
un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Estamos hablando, aunque sea de hombre. ¿Qué significa, pastor? Por favor, explícanos a todos. Ok, un pacto es una alianza que se hace entre dos o más personas. Una vez se haya autenticado, eso es una muestra de protocolizar el acuerdo. Una vez se haya protocolizado el acuerdo, ya no se puede cambiar. Así es. Muy bien, entonces ahí con sus micrófonos apagados diga, lo que Cristo ha hecho en mí ya no se puede cambiar. Eso es un pacto. Por eso es un pacto muy diferente. No pueden ver sus vidas como en el huerto del Edén, como con el fruto. No, porque si no, entonces todo el tiempo van a estar pensando, ¿qué tal que yo muerda este fruto? ¿Qué tal que yo muerda este fruto? ¿Qué tal que yo muerda este fruto? No piensen de esa manera. Tienen que pensar ahora con el nuevo pacto. Dice, hermanos, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ya no por comer el fruto, ya no por comer el fruto, ya no por guardar todas las leyes, sino por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces es un pacto totalmente diferente al pacto que vivíamos en el Antiguo Testamento y es muy diferente al pacto que se hizo en el huerto del Edén. Por favor, aprendan a diferenciar estos tres tiempos. Tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén, con el pacto del fruto, estaba sujeto a lo que yo hacía, El tiempo de la ley y los profetas estaba sujeto también a lo que yo hacía, y como nada de esto funcionó, entonces tuvo que venir la gracia, el nuevo pacto que está sujeto a lo que Jesús hizo. Pastor, o sea que yo ya puedo hacer lo que, discúlpeme la expresión, yo puedo hacer entonces todo lo que se me da la gana. No, en ninguna manera. No puedo hacer lo que se me da la gana. Claro que no. Porque si nuestra naturaleza es Cristo y si hemos nacido de nuevo, pues obviamente que vamos a estar vestidos de la imagen de Cristo y vamos a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Bueno, vamos a terminar esta segunda clase aquí y vamos a tener un descanso. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que puedan poder hacerse uno con estas palabras. Por favor, mediten mientras que estamos en el descanso.